El mundo cambió esta mañana a las 6:17 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Surgió una declaración proveniente de Irán que paralizó a todas las agencias de inteligencia del planeta en cuestión de minutos. El líder supremo de Irán, a través de la Agencia Oficial de Noticias de la República Islámica, transmitió un mensaje que había sido considerado una línea roja absoluta durante décadas por todas las potencias nucleares del mundo y por todos los organismos internacionales de no proliferación. Irán anunció que ha desarrollado, probado y que ahora posee un arma nuclear operativa, no un programa en desarrollo, no uranio enriquecido, almacenado a la espera de una decisión política, un arma, una capacidad desplegable. La declaración fue emitida simultáneamente en farsi, en árabe y en inglés y describió lo que los funcionarios iraníes llamaron el fruto final de 40 años de sacrificio científico y de resistencia ante las presiones externas. En cuestión de minutos desde que el texto circuló por los sistemas de monitoreo de inteligencia occidentales, el Pentágono entró en sesión de emergencia. La oficina del primer ministro israelí emitió una declaración inicial por canales en línea. La sala de situación de la Casa Blanca fue activada en su nivel más alto de alerta. Y en todo el mundo cada gobierno que había pasado las últimas 2 décadas diseñando, financiando y ejecutando políticas destinadas a prevenir este momento exacto, se encontró de repente mirándolo directamente a la cara. Esto no es un rumor que circula por redes sociales. Esto no es una afirmación sin verificar acompañada de especulaciones. El anuncio llegó a través de los canales de comunicación oficiales del Estado iraní. Fue confirmado dentro de los 90 minutos posteriores a la transmisión inicial por 3 fuentes de inteligencia independientes citadas por la Associated Press y ya ha activado una respuesta de emergencia de nivel 1 dentro del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano del tipo que no se había activado desde el 11 de septiembre de 2001. La maquinaria de crisis más sofisticada del mundo entró en movimiento simultáneo en múltiples capitales al mismo tiempo. Para entender el peso de lo que ocurrió esta mañana hay que entender el contexto que lo precede, porque este anuncio no llegó de la nada. El programa nuclear de Irán ha sido la crisis geopolítica más definitoria de las últimas 2 décadas de política internacional. El acuerdo nuclear de 2015, conocido formalmente como el JCPOA por sus siglas en inglés, fue diseñado para congelar el programa de enriquecimiento de uranio iraní a cambio de un alivio significativo de las sanciones económicas que estaban asfixiando la economía del país. Era un acuerdo imperfecto que reconocía una realidad imperfecta. No era posible eliminar el conocimiento técnico iraní acumulado durante décadas, pero sí era posible limitarlo y monitorearlo de forma estricta mientras existiera un marco diplomático que lo sostuviera. Los Estados Unidos se retiraron unilateralmente de ese acuerdo en 2018. Desde ese momento, Irán comenzó a desmantelar de forma sistemática cada una de las restricciones que había aceptado en 2015, proceso que se aceleró con cada nuevo ciclo de sanciones y cada nuevo endurecimiento de la posición norteamericana. Para 2024, los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica informaron que Irán había acumulado suficiente uranio altamente enriquecido para producir material para múltiples armas si se tomaba la decisión de enriquecer ese material hasta las especificaciones de grado militar, pero siempre había existido una brecha entre tener el material físico y tener un arma funcional y probada. Esa brecha, según el anuncio de esta mañana, ya no existe. La cronología de los indicadores previos al anuncio es lo que más inquieta a los analistas técnicos. Hace 14 meses Irán expulsó a los últimos inspectores de la AIEA que todavía tenían acceso a la instalación subterránea de Fordo, la más protegida y la más difícil de atacar de todas las instalaciones nucleares iraníes. Hace 12 meses, las imágenes satelitales comerciales analizadas por el Instituto de Estudios Internacionales de Seguridad mostraron actividad de construcción no explicada en un sitio ubicado aproximadamente 60 kilómetros al sureste de Isfahán, una zona sin infraestructura conocida y sin explicación oficial de ningún tipo para la actividad de excavación y movimiento de equipos pesados que las imágenes mostraban. Hace 8 meses, las estaciones de monitoreo sísmico distribuidas por la región detectaron un evento subterráneo que la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares registró como anómalo y describió internamente como consistente con una detonación subterránea de bajo rendimiento, aunque sin confirmar de forma concluyente la naturaleza del evento. Hace 3 meses, 2 científicos nucleares senior iraníes desaparecieron de la vida pública sin ninguna explicación oficial, sin comunicados sobre jubilaciones, enfermedades o cambios de cargo. Y luego, esta mañana, el anuncio. El informe confidencial más reciente de la IA sobre las actividades nucleares de Irán que se filtró a Reuters en enero de 2026 y que la mayoría de la cobertura mediática trató como una nota al pie de página de poco interés, contiene información que en retrospectiva adquiere una dimensión completamente diferente. La página 7 de esa evaluación confidencial señala literalmente la reserva actual de Irán de uranio enriquecido al 60%, combinada con su capacidad documentada de centrifugadoras en Fordo y Natanz,
proporciona material suficiente para un mínimo de 4 dispositivos y se enriquece adicionalmente hasta alcanzar especificaciones de grado militar. La agencia no puede confirmar que no haya ocurrido un mayor enriquecimiento en instalaciones no declaradas. Ese no es un análisis externo ni una interpretación periodística. Ese es el lenguaje literal de la agencia internacional responsable de monitorear el programa nuclear iraní. Pero hay algo más en ese documento que prácticamente ningún medio de comunicación destacó cuando se filtró en enero. La página 19, en una sección técnica completamente diferente, señala lo siguiente. Los registros de adquisición obtenidos a través del intercambio de inteligencia con terceros indican que Irán adquirió lentes explosivos de alta precisión consistentes con el diseño de un dispositivo nuclear de tipo implosión entre marzo y agosto de 2025. Los lentes explosivos de alta precisión son un componente crítico y altamente especializado del mecanismo de detonación de un arma nuclear de diseño de implosión. No tienen aplicación civil conocida, no se usan en reactores de energía ni en procesos de enriquecimiento de uranio. Su adquisición es, en cualquier marco de análisis de proliferación, un indicador de intención inequívoco. El patrón completo de los indicadores previos es el siguiente. El material enriquecido existía en cantidades suficientes según la propia AIEA. Los componentes para el mecanismo de detonación fueron adquiridos según registros de inteligencia independientes. Hubo un evento sísmico subterráneo en una ubicación geográfica consistente con un sitio de prueba. 2 físicos nucleares de primer nivel desaparecieron de la vida pública en el periodo inmediatamente posterior. Y ahora hay un anuncio oficial del gobierno iraní en 3 idiomas transmitidos simultáneamente en los canales de comunicación estatales. El patrón no requiere especulación. Habla por sí mismo. Además, hay un elemento en la evaluación de la EA que prácticamente ningún medio ha destacado en la cobertura de esta mañana, la página 31 del mismo documento, enterrada en un anexo técnico que la mayoría de los lectores nunca alcanza, señala: los inspectores han determinado que Irán ha demostrado recientemente la capacidad de integrar una carga útil de vehículo de reentrada en una plataforma de misiles balísticos modificada de la familia Shahab-3. La integración parece diseñada para acomodar una carga útil consistente con las dimensiones y especificaciones de peso de un arma nuclear. Irán no solo afirma tener un arma. Según la propia evaluación confidencial de la agencia internacional responsable de verificar el programa, Irán ya había desarrollado y probado el sistema de entrega para colocar esa arma en un misil balístico capaz de alcanzar Israel, las bases norteamericanas distribuidas por el Golfo Pérsico y partes de Europa Oriental. Esto no es una bomba guardada en un almacén como pieza de disuasión estática. Es, si las afirmaciones son precisas y los datos de la IA son correctos, una capacidad nuclear desplegable y operativa integrada en un sistema de misiles balísticos existente. Las repercusiones institucionales comenzaron a desarrollarse con una velocidad que refleja la magnitud del anuncio. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia dentro de los 90 minutos posteriores al anuncio iraní. El gabinete israelí completo se reunió en sesión de emergencia a las 7 de la mañana, hora del este. El secretario de Defensa norteamericano fue llamado de regreso urgentemente desde una cumbre de la OTAN en Bruselas. Al grupo de ataque del portaaviones USS Harry S. Truman, que operaba en el Mediterráneo Oriental, se le ordenó mantener su posición y esperar instrucciones adicionales. Todo eso ocurrió dentro de las primeras 4 horas desde el anuncio. La velocidad de la respuesta institucional es en sí misma un indicador de cuán seriamente está siendo tomado el anuncio por quienes tienen acceso a la información de inteligencia completa y no solo a la versión pública. Sin embargo, sería deshonesto presentar este análisis sin reconocer los elementos que justifican escepticismo y cautela antes de sacar conclusiones definitivas. Los medios estatales iraníes han hecho afirmaciones dramáticas con anterioridad que no resistieron el escrutinio técnico independiente. En 2023, funcionarios iraníes afirmaron haber probado un misil hipersónico capaz de evadir la totalidad de los sistemas de defensa norteamericanos. El análisis independiente posterior sembró dudas significativas sobre la magnitud real de esa capacidad. Existe un patrón documentado de exageración estratégica que cualquier análisis serio debe considerar. El momento político del anuncio también es relevante. La declaración iraní llegó exactamente 48 horas después de que el Senado norteamericano votara para aprobar una nueva ronda de sanciones devastadoras dirigidas específicamente a los ingresos por exportación de petróleo iraní. Algunos analistas argumentan con base válida que Irán está señalando una capacidad más que confirmándola en términos técnicos, una maniobra de disuasión diseñada para generar la máxima presión en un momento de máxima vulnerabilidad económica interna. Esa interpretación no es descabellada dada la cronología.
La verificación sísmica de la supuesta prueba tampoco es concluyente. El registro de eventos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares muestra una lectura anómala, pero la declaración oficial de esa organización dice textualmente que el evento no puede atribuirse definitivamente a una prueba nuclear según los datos actualmente disponibles. Esa es una advertencia técnica que ningún análisis responsable puede ignorar. El general Jack Dean, ex vicejefe del Estado Mayor del Ejército norteamericano y analista estratégico senior, lo expresó directamente. Irán tiene incentivos reales para exagerar su capacidad en este momento específico. Quiero ver una verificación técnica independiente antes de tratar esto como un hecho confirmado. Incluso la ex asesora de Seguridad Nacional de la administración Obama, Susan Rice, quien ha sido consistentemente crítica de la política de la administración Trump hacia Irán, dijo en CNN: necesitamos entre 48 y 72 horas de análisis técnico riguroso antes de sacar conclusiones de ningún tipo. La respuesta apropiada en este momento es la recopilación intensiva de inteligencia, no ninguna forma de acción militar. Cuando las voces de todo el espectro político e institucional instan simultáneamente a la cautela antes de actuar, ese consenso inesperado tiene su propio significado. Lo que es claro, independientemente de cuál sea la verdad técnica sobre la capacidad iraní en este momento, es lo siguiente: si el anuncio es verdadero y verificado, este es el momento más peligroso de la era posterior a la Guerra Fría en términos de la arquitectura global de seguridad nuclear. Si el anuncio es una exageración estratégica calculada, sigue siendo la escalada de mayor peligro en el Medio Oriente en una generación por la forma en que los Estados Unidos e Israel están ahora obligados a responder independientemente de cuál sea la realidad técnica subyacente. Ambos escenarios tienen consecuencias graves y estructurales. La diferencia entre ellos determina el tipo de consecuencias, no su existencia. La transmisión de la televisión estatal iraní que contuvo el anuncio comenzó a las 6:17 de la mañana hora del este, cuando la programación habitual fue interrumpida sin previo aviso. El anuncio fue leído por un alto oficial militar iraní en uniforme de gala completo, flanqueado por lo que parecían ser dos físicos nucleares vestidos con batas de laboratorio blancas. La declaración duró 4 minutos y 12 segundos. Describió el arma como el producto de la ciencia autóctona iraní y de 4 décadas de resistencia ante las presiones externas. Denominó al programa Operación Mañana Brillante. Afirmó que Irán se une ahora a lo que los funcionarios llamaron el Club Nuclear Global como medida estrictamente defensiva y de disuasión, e incluyó una frase específica que todos los analistas de inteligencia consultados en las horas posteriores han identificado como la más significativa de toda la declaración. Cualquier acción militar contra suelo iraní, activos iraníes o aliados de Irán, enfrentará ahora una respuesta de magnitud ilimitada de la cual ningún agresor estará protegido por la distancia geográfica. Esa frase no es retórica ni simbólica en el sentido convencional, es una declaración de disuasión nuclear estructurada con exactamente el mismo lenguaje formal y la misma arquitectura conceptual que la doctrina de disuasión de cualquier otra potencia nuclear reconocida. Es el lenguaje que las potencias nucleares usan cuando quieren que el adversario entienda que el cálculo de costos y beneficios de cualquier acción militar ha cambiado de forma fundamental e irreversible. Mientras los medios globales se concentraban en el contenido del anuncio en sí, algo más ocurría simultáneamente que prácticamente no recibió atención. El embajador de Irán ante las Naciones Unidas entregó en mano una carta formal al Consejo de Seguridad. El texto de esa carta invoca el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo que codifica el derecho a la legítima defensa. Menciona específicamente las operaciones militares norteamericanas y los ataques israelíes en territorio iraní durante los últimos 18 meses como justificación legal del programa, y establece que Irán no aceptará instrucciones de la IA bajo el régimen actual de sanciones liderado por los Estados Unidos. El anuncio y la carta fueron acciones simultáneas y coordinadas. El primero para establecer el hecho militar, la segunda para construir el marco legal que lo rodea y lo justifica en el lenguaje del derecho internacional. Eso no es improvisación reactiva, es una estrategia preparada con anticipación. Existe además un detalle logístico revelador que confirma el nivel de preparación previa. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán convocó a los embajadores de China y de Rusia al Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán para sesiones informativas separadas antes del anuncio público, no después. China y Rusia fueron notificadas de forma privada y anticipada antes de que el mundo fuera informado. Eso dice algo concreto y de enorme peso sobre la arquitectura internacional que Irán cree haber construido alrededor de este momento histórico. Si China fue notificada con anticipación y tomó la decisión de no advertir a los Estados Unidos, esa sola omisión representa una ruptura diplomática de magnitud significativa. Si Rusia fue notificada con anticipación y permaneció en silencio,
Eso altera cada cálculo sobre el estado real de las relaciones entre Washington y Moscú en este momento. ¿Qué dicen los expertos con credibilidad técnica sobre lo que significa este desarrollo? El doctor Bipin Narang, especialista en seguridad nuclear del MITI, que ha testificado múltiples veces ante el Comité de Servicios Armados del Senado norteamericano, declaró esta mañana: si Irán ha probado un dispositivo funcional, el panorama estratégico del Medio Oriente ha cambiado de forma fundamental e irreversible. La pregunta ya no es la prevención, porque la prevención implica actuar antes de que algo ocurra. La pregunta ahora es la gestión de la disuasión y el control de la escalada en un entorno donde una potencia regional con historia de conflicto activo con sus vecinos posee capacidad nuclear desplegable. El exdirector de la CIA, William Burns, hablando en un evento del Consejo de Relaciones Exteriores a través de un enlace de vídeo, fue más directo sobre las responsabilidades históricas. Lo que estamos viendo esta mañana, verificado o no, es el producto acumulado de 2 décadas de política de no proliferación fallida. El régimen de inspección que podría haber proporcionado alerta temprana real fue desmantelado. El marco diplomático que restringía el enriquecimiento fue abandonado. Las brechas de inteligencia creadas por ambas decisiones son ahora visibles de la forma más peligrosa posible. Incluso John Bolton, el ex consejero de Seguridad Nacional de Trump, quien ha abogado de forma consistente y pública por la acción militar preventiva contra el programa nuclear iraní, dijo en una entrevista matutina: si esto se confirma, es el fallo de seguridad nacional más grave que haya sufrido cualquier administración norteamericana desde el 11 de septiembre, exige una respuesta militar inmediata e integral. Cada hora de retraso aumenta la amenaza. Cuando las voces más agresivas y las más cautelosas del espectro político coinciden en tratar el anuncio como genuino, independientemente de las respuestas que cada uno propone, hay un consenso que debe tomarse en serio. Las consecuencias económicas del anuncio ya son tangibles y documentables. Esta misma mañana, los mercados petroleros abrieron con el crudo Brent subiendo $14,70 por barril en los primeros 20 minutos de operaciones, un aumento del 11,3% en una sola sesión matutina. Si la situación escala hacia alguna forma de acción militar y el estrecho de Hormuz queda interrumpido como consecuencia, aproximadamente el 20% del suministro diario de petróleo mundial deja de moverse. Los economistas que modelan disrupciones energéticas estiman que ese escenario llevaría los precios de la gasolina en los Estados Unidos a un rango de entre $6 y $9 por galón en el plazo de 30 días, acompañado de interrupciones masivas en las cadenas de suministro de todos los sectores que dependen del transporte de mercancías y de un posible detonante de recesión que no es hipotético sino documentado como consecuencia de disrupciones previas del estrecho, aunque de menor magnitud. Las implicaciones para la seguridad personal de los norteamericanos en la región son igualmente concretas. Los Estados Unidos tienen aproximadamente 40.000 miembros del personal militar estacionados en bases distribuidas por todo el Golfo Pérsico. Si Irán ahora posee misiles balísticos con capacidad nuclear, el cálculo de disuasión para ese personal cambia de forma fundamental y permanente. No dramáticamente en las próximas 24 horas, porque la lógica de la disuasión nuclear opera en plazos más largos, pero sí de forma estructural e irreversible. El marco de riesgo bajo el cual opera cada comandante militar norteamericano en la región se ha desplazado de un modo que ningún ajuste táctico puede compensar completamente. Existe además una dimensión de precedente que va mucho más allá del conflicto inmediato en el Medio Oriente. Si Irán cruza con éxito el umbral nuclear y no enfrenta ninguna consecuencia decisiva y verificable que resulte prohibitiva para otros actores que evalúan sus propias opciones, cada gobierno que actualmente alberga un programa de armas nucleares encubierto o que considera iniciar uno sacará la conclusión más obvia posible: que el régimen de no proliferación es manejable y que sus consecuencias son negociables. La no proliferación nuclear, el marco multilateral que ha evitado que las armas nucleares se extiendan a docenas de estados adicionales desde el Tratado de No Proliferación de 1970, funciona solo mientras sea creíble la amenaza de consecuencias reales. Si la consecuencia observable es una secuencia de sanciones, negociaciones, más negociaciones y finalmente la aceptación del hecho consumado, el marco queda expuesto como algo que puede administrarse con paciencia suficiente. La respuesta oficial de la Casa Blanca fue notablemente moderada en su formulación, dada la magnitud histórica de lo que se estaba respondiendo. La portavoz de la Casa Blanca emitió 4 frases exactas: los Estados Unidos están al tanto del anuncio de Irán y trabajan urgentemente con aliados y socios de inteligencia para evaluar su validez. Los Estados Unidos mantienen su compromiso de evitar que Irán obtenga un arma nuclear. Se proporcionarán más comentarios tras las consultas con el Consejo de Seguridad Nacional. La moderación de esa respuesta es deliberada y técnicamente informada.
Comprometerse con una postura específica antes de que la verificación técnica esté completa obliga al presidente a una posición de la que podría tener que retractarse si los datos resultan distintos de la afirmación iraní. Las 4 frases están diseñadas para ganar el tiempo de verificación necesario sin cerrar ninguna opción. El secretario de Estado Marco Rubio, hablando brevemente con periodistas en la pista de la base conjunta Andrews antes de abordar un vuelo hacia Tel Aviv para consultas de emergencia, dijo: «Tomamos este anuncio con toda la seriedad que merece. Viajó a Israel para consultar con nuestro aliado más cercano en la región. Eso debería decirles algo sobre la seriedad con la que estamos tratando esto». No aceptó preguntas adicionales, y a las 10:47 de la mañana hora del este, el presidente publicó en Truth Social, en mayúsculas completas: «Irán acaba de anunciar su capacidad nuclear. Gran error. Las consecuencias serán severas y rápidas. Nadie amenaza a América. Estén atentos». 3 respuestas institucionales distintas del mismo gobierno en el mismo periodo de 4 horas. La portavoz de la Casa Blanca con 4 frases técnicamente cuidadosas, diseñadas para no cerrar opciones. El secretario de Estado en camino a Tel Aviv sin tomar preguntas. Y el presidente en redes sociales prometiendo consecuencias severas y rápidas sin especificar cuáles ni cuándo. Esas 3 respuestas simultáneas y no completamente alineadas entre sí dicen algo sobre la tensión interna en la toma de decisiones en este momento. Lo que hace que este momento sea cualitativamente diferente de todas las crisis anteriores del programa nuclear iraní no es solo la magnitud de la afirmación, es que la afirmación llega acompañada de una cronología de indicadores técnicos que ninguna evaluación honesta puede desestimar por completo. Las crisis anteriores se desarrollaron en el terreno de lo potencial, de lo que Irán podría hacer si tomaba ciertas decisiones. Esta crisis se desarrolla en el terreno de lo que Irán afirma haber hecho, con una secuencia de acciones previas documentadas por la propia Agencia Internacional de Verificación que resulta consistente con esa afirmación. La diferencia entre ambos terrenos no es técnica, es estratégica y existencial para la arquitectura de seguridad que el mundo occidental construyó después de 1945. Cada nación que se ha convertido en potencia nuclear sigue una versión del mismo patrón: construcción gradual de capacidad durante años, eliminación sistemática de los mecanismos de verificación externos y anuncio estratégico en el momento de máximo apalancamiento político. Corea del Norte lo hizo en 2006, Pakistán lo hizo en 1998. En ningún caso se logró detenerlos antes de la prueba, en ningún caso se ha descubierto una respuesta que resulte completamente satisfactoria después de la prueba.